La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, bendito seas, gracias por tu amor y misericordia. Háblanos, Dios, bendícenos, te lo pedimos. Nada ni nadie te lo impida. Trasciende cualquier cosa en nuestra vida y háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en una serie, aunque usted no lo crea, fue una serie pequeña que hoy culmina, por supuesto, que se llama se llama Rumbo a la tumba vacía. ¿Se acuerdan? Rumbo a la tumba vacía. Estamos caminando con Jesús, rumbo a la tumba vacía. Por supuesto que hemos tenido enseñanzas en diferentes cultos de nuestra iglesia, los miércoles, los sábados y también en los devocionales que se han abordado este tema del Señor Jesucristo y su pasión, su última semana, su vivencia de salvación para nosotros. Pero hoy el sermón tiene un nombre en particular, una razón para morir. Yo sé que se oye raro, sé que se oye feo, y estamos, Pastor Pérez, estamos hablando de resurrección. Sí, yo digo que la resurrección es una buena razón para morir. Usted dice, no, Pastor, es para vivir, no debe ser al revés. No, estoy diciendo en serio. Creo que el día de hoy debemos estudiar este tema, una razón para morir. Les explico. Apocalipsis 2:10 dice, leen conmigo por favor ese texto. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, ¿qué húbole? ¿Habla aquí de muerte o no habla de muerte? Sí, dice fiel hasta la muerte. Qué interesante. Hace algunas horas celebramos con emoción y tristeza la muerte del Señor. Viernes, 1 de la tarde, tuvimos un culto especial en donde recordamos la muerte del Señor y las 7 cosas que dijo en la cruz del Calvario. Pero lo hicimos también con esperanza, no solo con emoción y tristeza, también con esperanza, porque esperábamos este domingo para gritar, ¡el Señor ha resucitado! Yo imagino que algunos hasta ensayaron en su casa eso, ¿no? Es paradójico, porque de la muerte ha surgido la vida. Por su muerte nosotros viviremos por siempre con Él. Esto nos desafía a profundizar y tal vez a cambiar nuestros conceptos sobre la vida y la muerte. No solo de la muerte de nuestro Señor me refiero, sino la nuestra propia. Debemos considerar algunas cosas que tal vez no creemos exactamente bien y que sería bueno cambiarlas. El pasaje que acabamos de leer de Apocalipsis nos confronta con esta verdad. Muriendo por Cristo, recibimos la vida eterna. Por eso digo, una razón para morir. No me equivoqué en el título del sermón. No, yo creo que tenemos usted y yo una magnífica razón para morir. Muriendo por Cristo recibimos la vida eterna. Así que permítanme la siguiente reflexión de introducción. De hecho, esto que acabo de decir, déjenme lo pongo más claramente. La vida es algo que se vive porque estamos en ella. Aquí estamos viviendo la vida. Y también es algo que se muere porque se va acabando. Por ejemplo, hermano, ¿usted puede usar el día de ayer? ¿Por qué? No se ofenda, se murió. ¿Cierto o no es cierto? Se murió y acabó. Entonces, con todo respeto, el día de ayer usted lo murió. Sí lo vivió, pero en un sentido también lo murió. O sea, se acaba. Lo gastamos, pues. Es algo que se muere porque se va acabando la vida también. Cada día es un día que vivimos, pero también es un día que morimos porque hemos vivido un día más, pero también nos queda un día menos por vivir. ¿Cierto o no es cierto? O sea, hoy estoy viviendo un día más que ayer, pero la verdad es que hoy es un día menos que tengo para gastarlo después. O sea, se nos está acabando. Y usted dice, no, a mí nunca se me va a acabar. Permítame que me sonría, para no decir que me acarqueaje, como dicen en mi rancho. Regularmente celebramos los días que hemos vivido y no los que nos faltan por vivir, porque no sabemos cuántos son. Pero los que ya vivimos, en realidad ya pasaron, ya murieron. Pero no es algo que debamos temer o lamentar. No estoy hablando de algo triste. No, Señor. No, que el día de ayer se murió y que ya no lo tengo y que ya no lo voy a poder gastar y que tengo un día menos de vida. No es algo que me da temor o lamento. No, porque cada día que muere nos acerca más a la vida eterna que disfrutaremos más pronto de lo que parece. Porque cada día que morimos estamos más cerca del Señor. ¿No es verdad? Oiga, ¿y usted no le gusta llegar a las metas? ¿Le gusta llegar, cuando va en su carro? Esta mañana de eso nos hablaba la hermana Yani también. Cuando en su carro, ¿quiere ya llegar? O dice usted, no, ¿qué le hace que se tarde? No, que los semáforos me tocan todos en rojo. ¡Qué bueno, qué bendición, gloria a Dios!
que hay un accidente y se detienen los carros y para estacionamiento el periférico, le pasó eso a algunos hermanos que venían de Cuernavaca para acá, una hermana a bautizarse, hermanos que venían para acá, le pasa eso a usted y ¿qué usted? ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Vamos a tardar en llegar como 1 hora y media, gloria a Dios. ¿Dice usted eso? No, hombre, hace la bilis y reniega y no sé qué tanto, y es más, hasta hay pleitos familiares en ocasiones por causa de eso, y uno ni culpa tiene, pero nos peleamos. Digo, estoy hablando de lo que le pasa a otros cuando van en carro. A nadie le gusta no llegar. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame usted. ¿Por qué cuando se trata de llegar allá? Pues como que sí nos disgusta. Como que sí que, no, espérate, Señor, espérate, no, todavía no. Tenemos un accidente, aún cercano a la muerte y que, Señor Santo, por favor, todavía no. No quiero decir que deseamos morirnos, no, pero sí deberíamos entender que no es algo que lamentar, porque cada día que se muere nos acerca más a Dios. Entendiendo esto, podemos afirmar las siguientes verdades. Ser fiel hasta la muerte, así dice el Apocalipsis, ser fiel hasta la muerte es vivir la vida para, por y en Cristo. Creo que esa frase de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, y no lo digo porque se me ocurrió ahorita, sino porque he estudiado el libro de Apocalipsis, hasta se los he enseñado a ustedes el Apocalipsis en una serie de devocionales que se llamaron Apocalipsis para niños, ¿se acuerdan? Y lo hemos estudiado a profundidad, y ese texto lo que dice es que vivir hasta la muerte significa vivir para, por y en Cristo, o sea, siempre en Él, no entrando y saliendo de la fe, sino permaneciendo en Él. Si nos matan por ser cristianos o no, igual morimos por Cristo. O sea, no solo los mártires de la fe murieron por Cristo. Se supone que todo cristiano muere por Cristo, porque cree en Él y lo sigue hasta la muerte. Morimos por Cristo todos porque gastamos cada día en su reino. Así que al vivir por Cristo, también somos mártires de la fe de alguna manera, pues estamos muriendo, viviendo por Él. Y por cierto, la palabra mártir significa testigo. Usted y yo cada día que vivimos o cada día que morimos, que es la misma cosa, si testificamos que Jesús es verdad, entonces somos mártires también porque testificamos de Cristo. Cada día que morimos debe ser un testimonio nuestro de que hay un Dios que ama y salva a los seres humanos. Por todo lo anterior, podemos decir entonces que la resurrección del Señor es una razón para morir. La resurrección del Señor nos da razón para morir. Al leer los distintos relatos de los evangelios sobre la resurrección del Señor, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, el libro de los Hechos, porque también ahí aparece algo de eso, y las cartas de Pablo, que él no escribe un evangelio, pero en las cartas también él habla de la resurrección, de la muerte y resurrección del Señor. Cuando leemos los diferentes testimonios acerca de la resurrección del Señor, podemos encontrar enseñanzas maravillosas respecto a esto de lo que estoy hablando. Abordemos el testimonio de Marcos, de uno de estos personajes que escribió uno de los evangelios, Marcos, y Dios puso en mi corazón que lo escogiera a él, porque al igual que Lucas, mi esposa escogió a Lucas, se trata de alguien que no fue apóstol, se trata de alguien que no fue testigo ocular de la encarnación del Señor. Es decir, Marcos no estuvo con Cristo. Algunos piensan que tal vez es el joven que salió corriendo, que le arrancaron la sábana y salió corriendo desnudo cuando la aprehensión de Jesús. No estamos seguros si eso no es, pero es un hecho que no era uno de los apóstoles. De hecho, se cree que su testimonio es el testimonio de Pedro en realidad. Vamos a leer eso porque él se parece más a nosotros que Juan. Se parece Marcos más a nosotros que Mateo, porque él está contando lo que le contaron. ¿Sí me explico? Está contando lo que alguien le dijo, igual que usted y yo hemos recibido el evangelio de terceras voces, ¿verdad? Por eso vamos a leer este evangelio. No sé si lo tenemos en audio, video, no, ¿verdad? No, lo leemos juntos. Está en la pantalla, lo leen conmigo, dice así esta palabra. Léanlo conmigo, por favor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios.
Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén, Señor. Gracias por esta hermosa palabra tuya, Señor. Hablando de razones, porque he dicho una razón para morir, se llama este sermón, una razón para morir, y estoy diciendo que la resurrección de Jesucristo nos da una razón para morir. Hablando de razones, es decir, motivaciones, porque aquí estamos usando la palabra razón como una motivación, un por qué hacer algo, una motivación, un motivo, un impulso para vivir o morir. Les cuento la siguiente historia. En la obra teatral Asesinato en la Catedral, se hizo también una película por ahí, viejita, no sé si habrá alguna nueva, pero la obra es una obra de teatro, se llama Asesinato en la Catedral, de un tal T.S. Eliot. Él fue premio Nobel en 1948, aunque eso a usted no le importaba, y a mí tampoco, pero pues había que dar el dato. En esta historia, en esta obra de teatro, se narra la vida de un tal Thomas Becket. La historia se trata de un tal Thomas Becket. Era un líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra en el siglo XII, que se había negado, Thomas Becket, se había negado a comprometer su fe, apoyando los deseos y ambiciones políticas del rey. O sea, el rey le pedía a él como líder de la Iglesia anglicana que hiciera algo, y él no quería hacer eso, porque era fiel a la fe que tenía, a la fe en Cristo, y no quería vender su fe por razones políticas. Él se da cuenta que su muerte se está tramando, o sea, lo quieren matar precisamente porque no se confabula con el rey. Y el drama, toda la historia se trata de las varias tentaciones que él tuvo que soportar para no caer en ese pecado de mezclar la fe con la política, con las ideologías de ese momento, digámoslo así. Algunos le decían, pues cede, nomás por seguridad, nomás por salvar la vida. Otros le recomendaban que aceptara privilegios, que pidiera privilegios, o sea, que vendiera su fe, pues. Otro le aconsejaba que usara la fuerza para defenderse, que se armara también él y la iglesia, su iglesia. Y en todos estos casos, resulta que Thomas Becket, la tentación no le hacía los mandados. O sea, la tentación no le duraba ni para un round, porque él, firme en su convicción, no cedía a la tentación. Pero la obra se trata de que la gran prueba, la gran tentación fue esta. Alguien le sugirió lo siguiente: no, deja que te maten. Ni te escondas. El rey te quiere matar o anda mandando un grupo, deja que te maten y conviértete en mártir, pasarás a la historia. Vas a ser famoso como alguien que murió por Cristo. Y además vas a acarrear la ira de Dios contra esos malvados. Y la historia se trata de que esa fue su más grande tentación. Las demás motivaciones, las demás cosas no le importaban, pero la historia se trata, es así como psicológica, de que esa fue la gran tentación que tuvo. Como que ser alguien, hacerse famoso, vengarse de sus enemigos pidiendo la ira de Dios. O sea que la obra tiene una especie de moraleja. La peor traición de un ser humano contra sí mismo es hacer lo correcto por un motivo incorrecto. ¿Sí me explico? Porque él ya de por sí no cedía. Él ya de por sí no estaba dispuesto a ceder, pero alguien le dijo eso: no cedas, deja que te maten para hacerte famoso, y lo arruinó. Le arruinó la vida, porque él ya de por sí pensaba no ceder, pero ahora le puso eso en la mente: no cedas y te harás famoso. Y él decía: no, es que no quiero eso, no quiero ceder por no ceder, pero no por ser famoso. Y que esa fue su gran lucha. De eso se trata la obra. Creo que hablando de eso, de razones para actuar, razones para vivir, motivaciones para vivir, el día de hoy existe una gran, ¿cómo se dice?, promoción de eso, de las razones, los motivos, la motivación. De hecho, es tan famoso eso que existen motivadores profesionales, personas que ganan miles de pesos por hacer que las personas de tu empresa trabajen gustosas como esclavos, haciendo lo que tú, patrón, les propones, y además que lo hagan felices, sin renegar. ¿Sí me explico? O sea, personas hay que ganan millones por lograr eso en las empresas. Porque motivación es la clave del éxito, dicen algunos. Pero yo digo que hay de motivaciones a motivaciones.
el pasaje que hoy nos ocupa nos presenta la más grande motivación de la vida, que también es la más grande motivación para morir, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le llamo a este sermón, una razón para morir. La vida más hermosa del mundo, la vida que venció la muerte, la vida que ahora mismo está aquí con nosotros, dándonos sentido y motivación para vivir. Esa misma vida que hizo que algunas personas aquí en esta pila bautismal dijeron, sí, he creído, sí. Lástima que algunos no se escuchaban, no sé si todos lo escuchaban, pues yo sí escuchaba porque estaba cerquita de ellos, pero algunos de ustedes no escuchaban. Pero no sé qué voy a hacer, la próxima vez a lo mejor voy a pedir que me cuelguen, que me pongan uno de estos, no sé, aquí en algo así, no me ponen un chaleco o algo y que tenga un micrófono aquí así. Como antes que teníamos uno ahí colgando para que el hermano también se escuche lo que dice el hermano. Ustedes no escucharon lo que dijeron algunos hermanos, la hermana Esperanza también no escuchó lo que dijeron, otros hermanos que estaban además de muy abajo de mí, porque el micrófono está más arriba, y no escucharon, pero es importante. Esos hermanos dijeron lo que dijeron, porque alguien está vivo aquí entre nosotros. Marcos, el evangelista, como los otros evangelistas, nos hace sentir durante la crucifixión que había fuerzas del mal alrededor que combatían contra el bien, alrededor de la crucifixión. Ahora en la resurrección nos hace sentir el impulso y la influencia de la gracia de Dios sobre los seres humanos que se acercaron a Él. Porque me parece que Marcos en su evangelio pone algo de sí mismo, ¿Saben que si Juan Marcos es el que salió corriendo porque le arrancaron la sábana y salió desnudo? Si es él, tenemos que reconocer que en todo su evangelio, porque esa escena sale en Marcos, no sale en otro evangelio, solo en Marcos, tenemos que reconocer que Marcos compartió su evangelio muy compartiendo su propia vida. Lo que está ahí es la vida de Juan Marcos. En el evangelio de Marcos aparece la única ocasión en la que Jesús hace un milagro a medias. ¿Se acuerdan aquel ciego que comenzó a ver pero no veía bien todavía y tuvo que ver algo más? ¿Se acuerdan de eso? No aparece en ningún otro evangelio más que en Marcos. Algunos dicen que Marcos puso en el evangelio su propia vida. Él fue un cristiano que no comenzó bien, comenzó fracasando. Después quiso ser misionero, fracasó, hasta hizo que se pelearan su tío Bernabé y Pablo. Y algunos piensan que así era la vida de Marcos y que en su evangelio puso ese detalle de una fe que no comienza con todo, sino que va creciendo poco a poco. Y por eso, cuando habla de la crucifixión, él hace ver en su relato que había fuerzas del mal ahí combatiendo. Pero Dios luchando para alentar a su Hijo, por supuesto, y alentar a los demás. Y ahora en la resurrección, una vez más, Marcos pone al Señor, haciendo que personas indignas, que personas que no merecían, de pronto se convierten en héroes, porque tal vez está compartiéndonos lo que a él mismo le pasó, que fue una vida en crecimiento, que no comenzó con todo. Por eso, vayamos a algunas enseñanzas que nos hablan de esto y que nos motivan o nos dan razón para vivir la vida cristiana. Primera enseñanza, una razón para entregarse por completo. Una razón para entregarse por completo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, y eso de muy de mañana debió ser cuando todavía no salía el sol. Lo digo por aquellos que les costó mucho trabajo venir esta mañana a las 7. Y dije, ay, Dios mío. No, yo le dije a mi esposa en la mañana, dame 3 razones para levantarme. Me dijo, número 1 es día de resurrección, número 2 hay culto, y número 3 tú eres el pastor. Ni modo que no vayas temprano. Y que me levanto, porque sí me convencieron las 3 razones. Es broma, por supuesto, pero sí se levantó primero de todas maneras ella. Era muy temprano y vinieron para ungirle, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron a sepulcros, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra que era muy grande. Hermanos, este andar de las mujeres, este caminar de las mujeres camino a la tumba, se parece al caminar de Abraham rumbo al monte Moriah. Abraham sabía que Dios proveería para su holocausto o para cumplir la promesa de su descendencia. No sabía cómo lo haría, pero sabía que lo haría. Acuérdense, Abraham lleva a su único hijo, solo tiene un hijo, y Dios le dijo que sería padre de multitudes, y solo tiene un hijo que le nació a los 100 años. Solo tiene un hijo y Dios le pidió que lo ofreciera en holocausto. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo cree que Dios va a cumplir la promesa si va a matar a su hijo? No sabe cómo. No sabe si le va a dar otro hijo o no sabe si va a suplir no sabe, pero él va en obediencia. Yo digo que las mujeres están igual, porque por Dios,
Unas mujeres van a la tumba, saben que hay una gran piedra ahí, saben que no la pueden remover. De hecho, cuando finalmente van llegando, se preguntan cómo veremos la piedra. No te preguntes eso cuando ya estás ahí, comadre. Pregúntatelo antes de salir de la casa para decidir si vas o no vas. Tal vez en la casa, oiga, María, oye, Salomé, pues ni para qué vamos si no vamos a poder entrar, la piedrota que está ahí y los soldados y la guardia. No, ¿por qué? Porque Jesús motiva a los seres humanos, porque Jesús es la más grande motivación, porque Jesús es la más grande razón. Y los seres humanos, ustedes y yo, hacemos cosas que a los inconversos les parecen irracionales, porque nuestra razón es Cristo. No hay lógica. Me dan mi cheque de mi salario, no hay lógica. ¿Bajo qué matemática se le puede ocurrir a alguien que con el 90%, si doy mi diezmo, con el 90% voy a vivir mejor que con el 100%? ¿Bajo qué lógica voy a decir eso? Yo no sé, pero estoy seguro que todos los que aquí diezman, como mi familia y yo, estamos absolutamente seguros que hay algo milagroso aquí, pero que cuando damos el diezmo, el 90% que nos quedamos, o el 80%, porque se puede dar más del diezmo, nos rinde muchísimo más. ¿Cuándo dicen amén a eso? Y todos los matemáticos, físico-matemáticos, así, son locos, amén, qué brutos, ¿cómo va a ser? No es lo mismo 100 que 90, no alcanza lo mismo, para lo mismo 90 que 100. Pues discúlpeme usted, físico-matemático Alberto Einstein del siglo XXI, que por alguna razón es cierto. Ahora, ¿cuál es la razón de eso? Cristo. O sea, mi razón no es las matemáticas. Mi razón no es 2 por 1, 2. No, mi razón es unas matemáticas superiores, que es Jesús. En la universidad, un maestro quiso criticar la Trinidad. Quiso criticar que los cristianos son tan absurdos, tan insolentes, tan ilógicos, que piensan que 1 más 1 más 1 es 1. Me dijeron ellos, 1 más 1 más 1 es 1. Yo levanté mi mano rebelde, yo siempre fui rebelde en las clases. Maestro, ¿permite? Y él sabía que yo era cristiano. Sí. A ver, yo le explico cómo es que 1 más 1 más 1 es 1. ¿De veras? Sí. Pase al frente. Yo le dije, es que usted está hablando de matemáticas elementales, de dedito, un dedito más otro dedito, son 3 deditos. O sea, una manzana más otra manzana más otra manzana es una manzana. Pero díganme físicos, matemáticos aquí. Y pinté un pescadito. Es una letra griega que significa infinito. ¿Cierto o no es cierto? Puse infinito. Más infinito. Más infinito. Igual a, y casi todos gritaron, ¡infinito! Tómale, cabezón. Ahora él pudo haber usado algún argumento que yo me sé para criticar el mío, pero qué bueno que no lo usó. Porque un eterno más un eterno más un eterno ser es uno. Él quería criticarnos, porque así es el mundo. Analiza las cosas con una ciencia elemental. Por eso decía aquel gran científico también, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te regresa a Él. Por eso la gente que anda así que dice que no puede creer en Dios porque sabe algunas cosas, sabe 2, 3 cosas, sabe el ABC y me late que ni a la C llega. Sabe el A, V, ni siquiera B, sabe el A, V. Pero cuando sabes de la A a la Z, estudias de veras ciencia, no hay manera, te encuentras con Dios. Estas mujeres no hay lógica en que vayan. No hay lógica. ¿Para qué juntaron especias? No hay lógica más que una razón: Cristo. Les movía Cristo. Así actuó el cristiano. Su razón es Cristo. Sabían de la gran roca que cubría la puerta, pero ellas querían entrar para manifestar su amor. No tenía idea de cómo se movería la piedra. Se movió, Dios lo hizo. Sabían que la puerta había sido sellada por Roma y era peligroso querer abrirla, pero no les importaba, porque su razón era Cristo. Sabían de la guardia de soldados que había sido puesta, pero arriesgaron todo, porque su razón era Cristo. Sabían que había muerto, pero para ellas estaba vivo. Y no estoy hablando bien de ellas, estoy hablando de Jesús, que se convierte en razón de nuestra vida y se convierte en una fuerza en nuestro interior que nos hace hacer cosas racionales, pero en razón a Él. Definitivamente la muerte del Señor fortalece nuestra fe y nos motiva a la entrega. No lo sabemos todo necesariamente cuando andamos con Él, pero le seguimos en fe. Una de
Una de las canciones más hermosas en la obra de teatro El Hombre de la Mancha, me gusta mucho. Cuando Sancho Panza, les he contado a algunos de ustedes aquí eso ya, cuando Sancho Panza va en nombre de Don Quijote de la Mancha a pedirle a la Aldonza Mentada, una cebadora de puercos, que Don Quijote le dice Dulcinea, a pedirle una prenda, un pañuelo de seda sería mejor, le dice Sancho Panza a Aldonza. Ella le da un trapo de limpieza, un trapo, se lo avienta así, un trapo sucio. Y ese es lo que trae Don Quijote. Si usted ve en alguna escultura o una pintura, así trae el yelmo de oro de Mambrino, que no es otra cosa que una basinica de cortador de barba. Por eso tiene una cosa así, un hoyo aquí, ese va aquí. Es una basinica para rasurar. Y él se lo pone y debajo pone el trapo ese. Cuando va a pedirle eso a Dulcinea, a Aldonza, y Aldonza le dice así toda enojada, ¿por qué lo sigues? Está loco tu señor, ¿por qué lo sigues? Y ahí viene una canción que canta Sancho Panza, me hace llorar, ya ven que soy de club, me hace llorar. Porque Sancho Panza dice, está bien fácil contestarte eso, está fácil. ¿Por qué lo sigues? Sí, está fácil. Pues si está fácil, contéstame. No sabe cómo decirlo él y al fin canta una canción bien hermosa. La ópera es en inglés, así es que está mal traducida al español, pero en inglés debió decir, lo que dice Sancho Panza es esto. No sé, es que lo amo. Es cierto, él va contra los molinos y lo tumban los molinos y yo voy y lo recojo y le pongo aceite en sus moretones. ¿Y por qué lo sigo? Porque lo amo. Me gusta eso. ¿Por qué haces lo que haces en nombre de Jesús? Porque es mi razón. Porque lo amo. Y lo amo no gratis, no porque soy muy bueno para amar. No, hombre, Él nos amó primero. Su amor es por gracia, el nuestro no es por gracia. El nuestro es por gratitud, es respuesta lógica a su amor. Usted y yo no amamos a Dios por gracia. No, Señor. Él tiene muchas razones por las que lo debemos amar ustedes y yo. Nosotros sí somos amados por Él por gracia, de a gratis, porque nosotros no tenemos una sola razón para que Él tenga que amarnos. No nos necesita y no hemos hecho nada bueno por Él. Él es la razón. Nuestra fe es inteligente y seguramente podamos dar razones de nuestra fe a quien las demande, pero en muchas ocasiones caminamos en contra de la corriente, en sentido opuesto a la lógica, al consenso, y la única razón que tenemos es la muerte del Señor y su resurrección. Eso nos motiva a una entrega de fe. Le amamos y eso es bastante. Cuando Jesús resucita, cuando Pedro va corriendo a la tumba porque las mujeres dijeron que vieron al Señor resucitado, aquella vez que Juan no entró, pero Pedro sí, recuerdan aquello de primera, segunda y tercera y esas cosas, ese chiste que hay por ahí. Ese Pedro, intrépido ahora, como él solo, que no tuvo empacho en cruzar la entrada de la tumba, lo cual estaba prohibido. Había un sello roto. Se había puesto un sello de cancelado, un sello del Imperio Romano que no se podía abrir ese lugar, y está abierto y está roto el sello seguramente, y la piedra está removida. No hay soldados por ningún lado porque salieron corriendo los cobardes. Después dijeron que se habían robado el cuerpo y ellos vieron el milagro y no testificaron de eso. Se han de ver condenado terriblemente. Pero Pedro penetra y es un Pedro intrépido. Después de unos días, 50 días después, está predicando el primer sermón evangelístico y que se convierten miles de personas. Y después de esos días él sigue predicando, se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. Era tan intrépido, tan valiente, tan buen orador, predicador del evangelio, que la escritura dice que la gente incluso tenía su confianza en ocasiones equivocadamente en él y le pedían sus pañuelos y no sé qué para ser sanados. Incluso dice la palabra que pasaba Pedro y los que estaban ahí enfermos hasta sanaban. Eso hay que estudiarlo en otro momento, no ahora. Pero uno dice, ¿qué le pasó a Pedro? Porque hace unos días le preguntaron, ¿tú andabas con él? No, hombre, no lo conozco. No, ¿de qué hablas? No lo conozco. Sí, tú andabas con él. No lo conozco. No puedo decir lo que significa la tercera vez que lo negó, porque el texto dice que maldijo su nombre. Ni siquiera, no puedo pronunciar lo que sé que eso significa. Pedro dijo algo muy grave con respecto a eso. ¿Dónde quedó ese Pedro? Es el Pedro después de la muerte y la resurrección. Jesús se convirtió en su razón de vivir y de morir. Incluso sabemos, no por la Biblia, sino por la historia secular, que murió crucificado, pero que cuando el centurión, que le tenía mucho respeto, que dirigía la compañía de crucifixión, le dijo, Señor Pedro,
¿cuál es su última voluntad? Y dijo, no quiero morir como Jesús, no lo merezco. No me crucifiquen como el Señor. Y lo crucificaron de cabeza. Se cree eso en la historia. ¿Quién es ese Pedro, por favor? Si yo me lo conocía como cobarde, como que hablaba de más. Hablaba más que un gallo, cacareó más que un gallo. Porque el gallo no había cantado 3 veces cuando él ya había negado al Señor 3 veces. Él es la razón. Por eso digo, en primer lugar, una razón para entregarse por completo. También es una razón para un encuentro feliz con lo sobrenatural. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Perdón. Digo feliz porque dije en este punto una razón para un encuentro feliz con lo sobrenatural. Digo feliz porque hay gente que dice tener contacto con espíritus, con difuntos y con ángeles. De plano hay hasta quien dice haber tenido un encuentro cercano con extraterrestres. ¿No hay aquí nadie que ha hablado con algún extraterrestre alguna vez? Una vez hablé con una persona que parecía extraterrestre, pero un primo mío. Pero tales contactos no siempre son felices, esos contactos no siempre son felices y edificantes. Aquellas mujeres entraron al sepulcro, Dios ya había abierto la puerta y no para que saliera el Señor. La puerta del sepulcro no se abrió para que saliera el Señor. El Señor más adelante entró a una casa donde estaban los discípulos y dice en la Escritura que estaban las puertas y las ventanas cerradas y el Señor entró. O sea que entró sin abrir las puertas. O sea que la piedra del sepulcro no se quitó para que saliera. No, hombre, Él podía salir con todo y piedra. Se quitó para que nosotros entráramos y viéramos que no hay nada ahí. Y eso fue lo que hicieron los de aquella época. Para que se dieran cuenta de la resurrección. Estas mujeres dialogaron con un ángel. Dialogaron con un enviado de Dios para aclarar los sucesos. Y comprobaron una verdad. Algunos piensan que uno de esos ángeles era Cristo mismo. No nos metamos en eso. Tuvieron una experiencia sobrenatural. Cristo había resucitado. De hecho, también recibieron la orden de proclamar dicha verdad. Por eso en esta iglesia, por eso donde yo he sido pastor, siempre me gusta eso. Decir a las mujeres de la iglesia, encárguense por favor de proclamar la palabra. Por eso me gozo y lloro como esta mañana, cuando después de que tenemos un culto hermoso con las mujeres que han proclamado la verdad, yo subo y digo, nos damos por enterados. Me gusta esa idea de que fueron las mujeres y eso, los que andan ahí, que feminismo y no sé qué, y que en las iglesias, no hombre, en la iglesia se respeta, por supuesto que reconocemos el liderazgo de las mujeres y la importancia de las mujeres, no somos nada sin las mujeres. Creo que fue el domingo pasado, ¿no? En las 7 palabras, el hermano Pablo hablaba de su esposa, hablaba bien de su esposa y decía que su esposa era el 70% de su ministerio. Yo me puse a pensar en eso. Dije, no hombre, pues yo con mi esposa le salgo debiendo al Señor. Porque no soy nada sin mi esposa. No creo que deba usar yo porcentajes en lo absoluto. Creo que esto es asunto de 2. Pero yo sí imagino, sin mi esposa no soy ni el 10% de lo que soy. Y digo, ya de por sí no soy mucho, ¿verdad? Dirá usted, ni que fuera mucho, pues eso es lo que le digo, ni siquiera así soy mucho. Pero si no fuera por mi esposa sería mucho menos, imagínese nomás. Imagínese dónde estaríamos. No, hombre, nacimos de una y algunos nos casamos con una. Digo, los solteros, ay, disculpen, que no es que estoy contando yo el dinero delante de los pobres, pero no soy nada sin esa belleza de mujer que me acompaña. Y aquí vemos al Señor respetando eso. ¿No piensa usted? ¿Por qué no puso a Pedro, a Juan, a los apóstoles, a alguno desconocido? Pues ya por lo menos Andrés, ¿no? Andresito, que ¿sí sabe cómo era Andrés? ¿Usted sabe cómo era su personalidad? Nadie sabe. Era tan X que nadie sabe. En el Evangelio no aparece mucho de él. Sabemos como que Pedro, intrépido, no sé qué. También Juan y Jacobo, también intrépidos, hasta medio egocéntricos de repente con sus peticiones. Pero ¿cómo era Andrés? Sepa la abuela. ¿Para dónde va Andrés? Ah, no, ese es otro. Como quiera. No, fueron las mujeres. Y les permitió tener un encuentro personal con lo sobrenatural. ¿Ha tenido usted contacto con el más allá, hermano? Eso me preguntó una hermana un día. No una hermana, perdón, una señora que practicaba el espiritismo.
aquello de la invocación de muertos. Espíritu de fulano de tal, si estás aquí, toca 2 veces. Sí está. Digo, espero que usted nunca haya ido a una sesión de esas, pero si así es, no le hace, pídale perdón a Dios como quiera. Pero una persona me abordó y me interrogó y me dijo, pastor, así como diciendo, usted no sabe de qué habla. Me dijo, ¿acaso ha tenido usted alguna vez contacto con lo sobrenatural, con el más allá? ¿Ha tenido algún contacto con el más allá? Yo le contesté, todos los días. Se sorprendió, dijo, ¿todos los días? Abrió los ojos así de asombro. Sí, le dije, es más, esta mañana hablé con Dios, hablo con Él todos los días. Es más, hace ratito, como venía para acá, pedí a Dios que me dijera algo que decirle a ustedes. Sí, he tenido contacto con lo sobrenatural desde que conocí a Cristo y lo tengo todos los días. Y no solamente que en la mañanita, todo el santo día. ¿O no va, hermano, ora usted todo el día? ¿No ha orado durante este culto varias veces? En los cantos, ¿no le pasó eso en los cantos? ¿No le emocionaron los videos que vimos? ¿No le emocionaron esos videos? Estoy seguro que algunos aquí que son papás de una hija, y cuando ven el video del patán ese en la camioneta y la niña que se defendió y se acuerdan de eso, algunos, Señor bendice a mi hija, por favor, que actúe como ella, y también lo mandé a volar al mugre ese patán, y algunos echaron una oración, todavía no acaban de orar, algunos aquí están ora y llore, porque son papás. Es decir, usted y yo tenemos contacto con lo sobrenatural a cada rato, que ya ni siquiera pensamos así como los espiritualistas o espiritistas, que son los mismos, nomás que se llaman de diferente manera. No siquiera nos parece algo tan así como que raro. No, pues hablamos con Él todo el santo día. Yo estuve allá cambiándome y esas cosas. Hay un hermano lindo que me da una terapia porque me ve cansado y me ve chueco y se me ve chueco el chasis y esas cosas. Y es un hermano que se dedica a eso. Y me da, usted no lo sabe, le comparto esa bendición. Y el hermano va y me da un tratamiento y le agradezco eso, porque si no me desmayaría aquí tal vez, pero él hace un servicio muy lindo para mi persona y agradezco a Dios por eso. Pero también mientras está él haciendo eso, yo estoy hablando con Dios también. Señor, por favor, bendíceme. Y que no me olvide el sermón, Señor, por favor. Y que no diga ninguna barrazada y me tenga que regañar a mi esposa esta noche. Porque sí digo de repente, ¿verdad? Y está pensando usted, no, pastor, en eso no le contestó Dios, porque sí las dijo. Pero yo oro de todas maneras. Señora, claro, hablo con Él todos los días. Hablo con Dios mismo todos los días y a todas las horas. Yo no hablo con ningún doctor egipcio que vivió en no sé dónde, porque no sé por qué todos los que hablan con muertos siempre hablan con alguna persona, ¿cómo se dice? Alguna persona muy... O sea, nadie habla con un esclavo, con el esclavo de no sé qué pueblo que era el encargado de alimentar a los puercos. No, nadie habla con ese. No, todos se les mete un espíritu de una reina o de un rey, ¿no es cierto? Pancho Villa o qué sé yo. Que no es lo mismo que un rey ni nada de eso, pero pues mi paisano casi... Sí, hablo con Dios todos los días. Le dije, y Él habla conmigo, que es lo más grandioso. Y no tiene que hablar conmigo en clave. Dios, si estás ahí, toca 2 veces. No, hombre, tiene todo un librote que me escribió, una carta de amor que me escribió, y yo escucho su voz y sé lo que me dice y sé lo que quiere para mi vida. Y le canto y le alabo y me quedo con Él todo el santo día, y no necesito tener oscuridad ni incienso ni ponerme en contacto con otra persona para que las energías y las vibras y no sé qué. No, hombre, yo solito ahí en el metro, en el carro, donde vaya, y Dios habla conmigo, yo le hablo a Él, habla conmigo. No, hombre, ya después de todo mi discurso la señora estaba toda espantada así. Se fue, hagan de cuenta Drácula cuando le enseñas un crucifijo. Yo casi sentía que se quemaba así de... Estoy exagerando un poco, es evidente. Pero lo que quiero decir es que así como que se sintió, como que, no, algo le empezó a pasar. Tal vez los espíritus malignos que traían en su corazón se empezaron a despertar. La vida de Cristo y particularmente su resurrección es la razón más grande que tenemos para morir la vida. Porque estamos viviendo la vida, pero también la estamos muriendo. Estos minutos que siguen los voy a vivir, pero los que pasaron ya los morí. No volverán. Así es que esto de vivir, morir es la misma cosa. Y resulta que, insisto, la vida de Cristo y particularmente su resurrección es la razón más grande que tenemos para morir la vida, en contacto permanente con lo sobrenatural, y por lo tanto no tenemos miedo.
No tenga miedo, hermano, de lo sobrenatural. No tenga miedo. Hable con Dios todos los días. Tengamos un encuentro con Dios permanente y todos los días. Y muy de mañana hablemos con el Señor y estemos dispuestos a encontrarnos con Él todos los días. Esto es maravilloso. Y Él es la razón para esta vivencia sobrenatural espiritual. Los cristianos vivimos lo sobrenatural todos los días. Además, se trata de una razón para la restauración. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Un detalle particular de Marcos es en esta narración, es el mensaje de las mujeres, del ángel a las mujeres. Otros evangelios solo dicen que les encargó dar el mensaje a los discípulos. Solo dice, y a mis discípulos. Pero Marcos agrega, y a Pedro. Sabemos que este es el evangelio de Pedro. Es decir, Marcos no era apóstol. Marcos no estuvo con Jesús en su discipulado, pero fue discípulo de Pedro. Y seguramente su evangelio es la experiencia del apóstol extrovertido y explosivo, que también negó al Señor, Pedro. Y Pedro no olvidaba eso. No olvidaba su falla, como usted y yo no olvidamos las nuestras. Pero tampoco olvidaba la gracia de Dios para su vida. Y por eso cuando Marcos está escribiendo su evangelio y Pedro es su maestro, algunos piensan que el evangelio de Marcos es en realidad el primer curso de discipulado, el primer venid y ved de la iglesia cristiana. Curso básico de discipulado que se le daba a los catecúmenos, se llama, a los recién convertidos. Y que Pedro lo enseñaba, lo predicaba, lo enseñaba así. Él iba contando estas historias y que Marcos por las noches escribía eso que Pedro había contado. Y posiblemente le decía a Pedro, ¿qué más dijiste? Eso que dijiste, ¿cómo estuvo? Y que Juan Marcos lo escribía. Si es así, ese y a Pedro tiene sentido. Tiene mucho sentido. Pedro sabía que había fallado, pero también sabía de la gracia de Dios. Porque el Señor lo honró al decirle a las mujeres por medio del ángel, vayan a mis discípulos y díganle, y a Pedro. Y usted dice, ¿por qué a Pedro y no a Juan? Porque Pedro era el líder. Eso es un hecho. Está clarísimo que Pedro, de los 12, después del Señor, era el líder. En todas las listas que aparecen de los 12 apóstoles en los evangelios, en cualquier evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en cualquier evangelio, cuando se hace una lista de los discípulos, el primero en la lista es Pedro. Los demás pueden estar en otro orden, pero el primero siempre es Pedro. Siempre. Porque es un hecho que él era un líder después del Señor. Y el Señor, en su resurrección, aún sabiendo que Pedro lo negó, cuando le manda un mensaje a sus discípulos, respeta el orden que había en sus discípulos. Ve, dile a mis discípulos y a Pedro. Y Pedro no podía olvidar eso. ¿Por qué hizo el Señor así? La respuesta es muy clara. Nos revela hermosamente el carácter de nuestro Dios. Pedro estaba atribulado, había negado a su Señor, aun cuando había dicho que él iba a estar firme aunque los demás no estuvieran. En ese momento Pedro necesitaba un trato especial, necesitaba un apapacho del Señor, necesitaba una gracia, una misericordia, una señal para levantarse, para tomarse de la mano del Señor y para seguir adelante. Necesitaba ser restaurado. Y Dios es bueno incluso con el pecador. Y Dios le dio a Pedro una razón para levantarse. Estaba caído, le dio una razón para levantarse, un impulso motivador. Sabemos que Pedro había caído, y otra cosa interesante es que según estaba solo, no estaban los discípulos, él seguramente lo compartió con ellos. Por eso tal vez fue él el que motivó a Juan Marcos que escribiera eso. Así fue, así dijeron las mujeres que fue. Escríbelo a tal como dijeron las mujeres. Marcos, por favor. Porque eso quiero que se sepa. Quiero que entonces, no es que quería presumir, quiero que sepan que el Señor me perdonó. Que a pesar de quien yo soy y lo que hice, Él me perdonó. La santidad, hermanos míos, la santidad no es nunca caer, sino siempre levantarse. La ética cristiana no es la impecabilidad, no existe tal cosa, sino el reconocimiento de nuestra pecaminosidad. Eso es la ética. La ética cristiana comienza en una base fundamental, saberme pecador. Ahí comienza la ética cristiana, no en el creerme muy santo. No, esa no es ética cristiana. Eso ni es ética.
es orgullo espiritual. La salvación no es el premio de los perfectos, sino el regalo inmerecido a los pecadores que se arrepienten y creen. ¿Estoy hablando claro? Él ha resucitado y Él nos lo hace saber personalmente y con ello nos da una razón para morir. Porque ahora usted y yo podemos vivir en Cristo, lo cual también significa morir en Cristo. Porque sabe una cosa, no hay peor condena para un ser humano que morir por nada. Hay una canción que yo compuse, se llama Justo al final de mi vida, y es una canción como si la cantara el que estaba en la cruz del Calvario. Y él dice eso, estaba yo muriendo por nada, porque había vivido por nada. Y una persona, como se dijo en el viernes de crucifixión, una persona muere como vive. Pero en Cristo podemos ser perdonados y nos dan una nueva oportunidad. Él ha resucitado y Él nos hace saber personalmente esa verdad. Y con ello nos da una razón para morir. Y por último, hermanos, una razón para creer y proclamar. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con Él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es muy seguro que esta parte, a partir del versículo 9 y todos los siguientes versículos, es muy seguro que Juan Marcos no lo escribió. Es posible que Juan Marcos escribió hasta el último versículo que leímos antes, y que a partir de aquí se trata de algo que un escribano posterior escribió. De hecho, es muy diferente la redacción y la forma de escribir. Y por cierto, es una forma muy clara en donde se revela el carácter defectuoso, las fallas radicales, serias, garrafales de los discípulos, en no creer, por ejemplo. Y algunos piensan que alguien después añadió un final a Marcos y escribió eso. Yo no me peleo con eso y no me parece que no debamos estudiar este pasaje o algo así, pero sí creo que se trata de alguien muy franco, tiempo después, haciendo algo que nos hace falta hacer ahora nosotros, haciendo algo, entendiendo que el Señor Jesucristo fue perfecto y que su gracia es maravillosa y que los hombres que lo siguen son imperfectos. No son ángeles, no tienen alas ni aureolas en la cabeza. Porque a través de la historia, los cristianos a veces cometemos ese grave error. Llegar a pensar que los que estuvieron en torno a Jesús eran perfectos. No lo eran. Eran como usted y como yo. Igual que usted y yo, con fallas. Y este pasaje nos lo revela. Por eso me parece que es útil que lo entendamos así. Y aquí una razón para creer y proclamar. Una mujer que estuvo endemoniada, este pasaje nos dice de María Magdalena. María Magdalena no es la que ungió a Jesús con perfume, ni es la que le lavó los pies con sus cabellos, no sabemos. El problema es que el mundo entero junta a todas las mujeres de la Biblia y las hace María Magdalena. En las películas, todas las mujeres que hay en la Biblia las hacen María Magdalena. Bueno, no en la Biblia, en los evangelios. Y de María Magdalena la verdad es que es bastante poco famosa en los evangelios. Protagoniza bastante poco. Solamente se dice de ella que estuvo en la tumba y que de ella salieron 7 demonios. Era una mujer que seguramente practicaba las artes oscuras o algo así, fue endemoniada. No se dice más. Pero como quiera, una mujer que estuvo endemoniada resulta ser apóstol a los apóstoles, porque fue enviada. Apóstol significa enviado. Ella fue enviada a los enviados. Un grupo de discípulos llenos de dudas experimentan la presencia del Señor resucitado, pero esto es el colmo. Ese grupo de seres humanos a los que el Señor define como duros de corazón reciben la encomienda de proclamar su evangelio a todo el mundo. Porque mire lo que dice el texto. El texto dice que el Señor los reprendió y les dijo: ¿cómo son duros de corazón? Los reprende, duro de corazón. Y después de eso les dice: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. No sé si a usted le pasa eso, pero uno dice: no entiendo, Señor. O sea, no entiendo, Señor. Es como si la mamá va al cuarto del chamaco y el chamaco tiene todo tirado. Es el mayor de la casa. Tiene además de ese chamaco una niña y otro pequeñito. Y los papás van a salir a la tienda. Y llega al cuarto del chamaco y está todo tirado. Chamaco, ¿por qué no limpias? Tienes 2 semanas que según tú vas a arreglar el cuarto y no limpias nada. Eres desobligado y desobediente, hijo mío. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo quiere que le llamemos a este chamaco? ¿Pepe? No. Desobediente, ya, mejor. Gracias, pequeña. Ella sí, salvemos a todos, dijo la niña. Salvemos a todos, pastor. ¡Qué lista! ¿Quién me dijo desobediente? Por Dios. ¿Cómo está esa niña lista?
¿Quién gritó? A usted, gracias. Es niña, niño precioso, gracias, qué listo. Está con su teléfono, pero está con un ojo al gato y otro al garabato. Fíjese nomás, qué listo. ¿Cómo le llamamos? Desobediente. Chamaco desobediente. ¿Cómo se apellida? No, ya no se mete en líos, pastor. Chamaco desobediente, ¿por qué no limpias tu cuarto? Ay, mamá, pues perdón. Muy bien, te dejo a cargo de la casa para que tú y tus hermanos cuiden la casa y ahí les encargo el perro y el perico. No, señora, espérese, señora, no, si lo acaba de regañar por irresponsable, no le puedo dejar a cargo de la casa. ¿No le suena así esto? Hombres de poca fe, duros de corazón, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Usted dice, no, señor, espérame, señor. No, ahí no va eso. Ahí va, duros de corazón, voy a buscar otros, a ver si otros sí me hacen caso mejor, déjame ir a buscar otros. No. Ahora, ¿qué hacemos ante esta realidad? Uno dice, Señor, en serio que eres buena gente, en serio que eres maravilloso. ¿Sabe cómo somos? Y aún así nos invita al partido. Como dijo aquel, si ya saben por cómo soy, ¿cómo dice ese? Sí, así. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿El Señor sabe cómo somos, hermanos? ¿Y nos invita? Podemos decir que la prueba más importante, la prueba más grande de la realidad de la resurrección es que existimos su iglesia, es que somos su iglesia. La iglesia es la prueba fehaciente de su resurrección. ¿Qué es la iglesia? Seres humanos imperfectos, con fallas, pero como dice Marcos Vidal, dice duros, ¿cómo dice Marcos? ¿Cabezones o cómo dice Marcos? Cabezas, ¿qué? Cabezas duras, pero dice Marcos Vidal, y es cierto, pero han creído, ese es el punto, han creído en el Señor. Solo la influencia de Dios que venció la muerte puede hacer que la fe cristiana se mantenga viva y de pie. Después de siglos y siglos de lucha, la iglesia sigue de pie. La prueba más grande de su resurrección somos nosotros y el ministerio que realizamos. ¿Cómo podría un grupo de gente llena de dudas, de gente que ha salido del pecado y gente de la cual han salido demonios, gente imperfecta y con cuentas pendientes por todos lados? ¿Cómo pueden esos ser instrumentos de Dios para la proclamación del evangelio? Porque debo decirles, hermanos, que no ha habido un solo predicador, no ha habido un solo apóstol, no ha habido un solo evangelista, no ha habido un solo pastor, no ha habido un solo cristiano en la historia de la humanidad que no haya sido un pecador, una persona llena de luchas y dificultades. Definitivamente hay en nosotros algo más allá de nosotros. Definitivamente hay en nosotros, en su iglesia, algo que no somos nosotros. Es Él, la razón de nuestra experiencia de vida. Nosotros no podríamos solos, es Él en nosotros. Definitivamente hay una vida en nuestra vida, una dinámica poderosa que nos mueve. No podemos explicar de otra manera la bendición de la iglesia sin la resurrección del Señor. Él es la razón más grande y poderosa de este mundo. Por eso, hermanos, tengo un desafío para todos nosotros. ¿Qué nos motiva a vivir? Pregúntese, por favor. ¿Qué nos motiva a vivir? ¿Qué nos motiva a ser cristianos? ¿Qué lo motivó esta mañana a los que venimos temprano? Yo creo que como en un tercio de los que estamos aquí. Los otros 2 tercios no vinieron esta mañana. No estoy diciendo nada malo, nomás estoy diciendo una realidad matemática. Pero, ¿qué nos motivó a los que venimos temprano a venir acá? ¿Qué lo motivó a usted a venir a las 11? ¿O llegó temprano para desayunar también? No me diga esa motivación, sino la otra. ¿Qué nos motiva venir a la iglesia? Ser cristiano. ¿Qué motivó a esos hermanos, 80 y pico hermanos? Luego me dan el dato exacto, por favor. Bautizarse. Y hermanos mayores de edad. Bautizamos a una hermana con una situación de una operación y una, no sé cómo se llama, algo de esas cosas. Bautizamos personas que no se dificultaba caminar. ¿Qué motiva a los cristianos a hacer lo que hacen? La gloria, como la tentación que tuvo Tomás Becket. La gloria, el premio y la corona del cielo, eso nos motiva. La fama, el orgullo espiritual de decir, soy cristiano y miren qué santo soy que me bautizo. La tradición de la iglesia es una tradición, hay que cumplirla. La tradición familiar, todos en mi familia se han bautizado, ni modo yo quedarme sin bautizar. El temor al infierno, eso nos motiva. O tal vez deberíamos preguntarnos una pregunta más antes. ¿Tengo alguna razón para vivir y una razón para morir? Ya no cuál es, sino tengo una. No importa cuántas razones tengamos para no vivir.
No importa cuántas razones tengamos para amargarnos y sufrir. No importa el pasado ni las amenazas del futuro. Ahora estamos en Cristo y Él es nuestra razón porque Él está vivo. Cristo, su vida, su resurrección son la más grande razón, la razón más grande para todo ser humano en todo lugar y en toda circunstancia. Si Cristo no es nuestra razón, entonces no tenemos razón para vivir que valga la pena y un día moriremos sin razón alguna. Un día moriremos sin razón alguna. La resurrección de Cristo es más que un recuerdo, es una presencia continua. Ser cristiano es más que saber de Jesús, es vivir conociendo a Jesús. También eso se nos dijo esta mañana. Ser cristiano es tener una razón para vivir y es tener una poderosa razón para morir. Dejemos que su muerte y su resurrección sean nuestra razón, nuestra razón. Piense ahí en su mente un ratito, porque creo que esto puede ayudarnos. ¿Qué le gustaría que dijera su epitafio? Y por epitafio no me refiero a un tío que usted tiene. Epitafio, lo que debe decir la tumba. Aquí yace. No me lo diga en voz alta, pero piense, ¿qué le gustaría que dijera su epitafio? He descubierto una cosa. Regularmente, no importa lo que alguien decida, pocos son los que escriben su epitafio antes de morirse. La mayoría no se prepara para eso y resulta que los demás ponen lo que quieran. Pero seguramente van a poner algo que tenga sentido, la huella que dejó esa persona. Como aquella tumba que dice, suegra, aquí yaces bien, tú descansas, yo también. ¿Se acuerdan de eso? En el museo de Ripley, hay epitafios chistosos. Hay uno que dice, les dije que estaba enfermo. Pues luego diciendo, no me llevaron nunca, les dije, no. Y no me llevaron y ya me petateé, les dije que estaba enfermo. Yo alguna vez pensé que mi epitafio debía decir, aquí no yace nadie, porque el paz no está aquí. Pues no sé qué quiero que pongan, a lo mejor no decido yo, sino que dejo a mi esposita, aunque ella dice que no, porque ella se va a morir junto conmigo, que nos entierren juntos, ¿verdad? ¿Qué debe decir? No sé, pero piensa en eso, porque ¿sabes qué? Amén. Vivió para Cristo y muere por ganancia. Me gusta la idea. Pero, hermano, es que morir por nada. Hay gente que muere por nada. No había nada en su vida que valiera la pena. Y no estoy hablando solamente de personas inconversas, ateas. No, Señor. Hay algunos que se dicen cristianos que no morirán por Cristo. ¿Quién sabe por qué morirán? Porque su afán es otra cosa. Cuidemos eso, hermano. ¿Es tu razón de veras Cristo? ¿Es tu razón Cristo? Porque Él vino para ser razón para nosotros. En Marcos eso se nota perfectamente porque Marcos tuvo dificultades para iniciar su vida cristiana. Marcos batalló mucho en su vida cristiana. Sabemos que se reivindicó y su evangelio es una prueba de su reivindicación. Pero antes de eso tuvo tropiezos y por eso escribe un evangelio así donde nos habla de eso. Pero cuando llega la resurrección, aquí sí Marcos se descoce y nos pone personas como Él, indignas, siendo heroínas, siendo héroes. Porque Marcos quiere decir, a pesar de lo que somos, Él vino a salvarnos. ¿Y saben qué? Termino con esto. ¿Saben qué? Lo meditamos mi esposa y yo. Él vino a salvarnos y con su muerte y su resurrección nos salvó. ¿Y de qué nos salvó? Podemos pensar del infierno, del pecado, por supuesto, de la condenación. Nos salvó del diablo, nos salvó de la muerte eterna. Pero ¿saben qué deberíamos de entender, hermanos? ¿Saben de qué nos salvó el Señor? Es más, hay que decirlo, ¿saben de quién nos salvó? ¿Saben de quién? De nosotros mismos. Somos el problema. Le fallamos. Y Él en su resurrección vino a darnos un impulso, una fuerza. Pedro dejó de ser quien era. María Magdalena fue transformada y se convirtió en apóstol o apóstola, no sé cómo se dirá, a los apóstoles. Y estoy hablando en el sentido, no el que se maneja ahora en el mundo, por supuesto que no. Y cada uno de esos personajes, el mismo Marcos, fracasado misionero, fracasado seguidor de Cristo desde el principio, pero ahora autor de un evangelio que nos dice que Jesús es la razón de todo cuanto existe. Haz de Cristo, hermano, haz de Jesús tu razón. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido hablar con mis hermanos esta palabra. Te pido, Dios, que hoy que hemos escuchado estos cantos hermosos, Señor, estos testimonios, estos videos, hemos visto hermanos bautizarse, Señor.
Ha sido todo un día desde temprano, Señor, lleno de experiencias, de manifestaciones de tu gracia, tu amor, transformando gente. Dios, te pido que mis hermanos y yo aprovechemos este tiempo de meditación, que no solamente este domingo, sino toda la semana que hemos meditado en lo que hiciste por nosotros en esta última semana, Señor, que eso nos ayuda a crecer, perfeccionar nuestra fe, profundizar nuestro compromiso contigo, Señor, y que tú seas la razón de todo cuanto hacemos. Si estudiamos, si vamos y venimos, si trabajamos, si tenemos una familia, esposo, esposa, hijos, si somos miembros de una iglesia, que tú seas la razón, Señor, y que no seamos de esas personas infieles, con compromisos superficiales, que regateamos nuestra vida, Señor, que en lugar de darnos por completo, perdónanos si hemos sido así, pero que tu muerte y tu resurrección nos motiven, Señor, nos infundan razón, sentido, propósito, y que un día, Señor, después de haber vivido contigo, por ti, para ti, podamos también morir contigo, por ti y para ti. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas. Sigan orando, mis hermanos, sigue orando, por favor. Y tal vez alguien aquí que le quiere decir al Señor: Señor, aquí estoy, Señor. Tú me mueves, tu amor, tu gracia me mueve, no más. Y quiero decirte, Señor, aquí está mi vida. Te la quiero entregar o te la quiero consagrar, cualquiera que sea tu decisión. ¿Hay alguien aquí que le quiere decir al Señor: Señor, toma mi vida, te la entrego por completo? Sea para salvación, porque no habías entregado tu vida antes, o sea para consagración, porque la habías entregado, pero no estás viviendo el compromiso como Él quiere. ¿Hay alguien aquí que le quiere decir al Señor eso? Levante su mano, déjeme orar por usted. Dios le bendiga, hermana. Le felicito, Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más toma esta decisión? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios les bendiga, Dios le bendiga, varón. Le felicito. Veo de este lado también algunas manos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por ustedes. Dios les bendiga. En la parte de arriba veo algunos hermanos también. Dios les bendiga, hermanos. ¿Alguien más toma esta decisión? Hágamelo saber, por favor. Dios les bendiga. Señor Santo, ponga en tus manos a mis hermanos y hermanas. Sé nuestra razón, Señor. Y sabemos que es asunto nuestro. Lo que te estoy diciendo es que sí, Señor, queremos hacerte la razón de toda nuestra vida. La razón para cambiar, la razón para santificarnos, la razón para ponerle un alto a un vicio, un pecado, una mala práctica de nuestra vida, Señor. La razón para perdonar, la razón para amar, la razón para experimentar tu transformación, la razón para ser mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor hijo, mejor miembro de una iglesia, mejor hermano en la fe, mejor mayordomo de todo lo que tú me has dado. Sí, Señor, que tú seas la razón de nuestra vida. Pongo en tus manos a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Amén.